Hoy vamos a hablar con una de las personas que más conoce sobre la Convención Constituyente del 94, ha escrito libros. Hoy estamos con Alberto García Lema, que fue ex procurador del Tesoro de la Nación, fue el primer vicejefe de gabinete, luego de creada la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete era Eduardo Bauzá y el vicejefe era el señor que tenemos acá con nosotros. Y además, y es uno de los temas que tal vez más abordemos en esta conversación, fue el hombre que negoció en todas las etapas de la Constituyente, en el paso previo en la década del 80 y luego en la preparación de la reforma del 94 por el lado del peronismo. Así que, Alberto, primero muchas gracias por el tiempo que nos va a dedicar. No, al contrario. Y bueno, ¿dónde diría usted que empieza a perfilarse o a dibujarse una reforma constitucional, ¿no? Yo creo que siempre fue una idea que estaba latente desde el comienzo del periodo democrático, porque ya reconocía un antecedente en la década del 70, en el último gobierno de Perón, que fue una cosa importante para el enfoque del proceso que culmina en el 94. Esa circunstancia importante fue que el propio Perón dio por cancelada la reforma constitucional de 1949. Esto, digamos, liberó al justicialismo la posibilidad de estar discutiendo una reforma constitucional sin el peso o la carga de tener que defender la Constitución de 1949. Eso es importante porque en el 49, durante su primer gobierno, él reforma la Constitución. Sí. Una Constitución, bueno, que el radicalismo, hay una polémica porque el radicalismo se retira. Así es. El gobierno militar se la deroga. Sí. La palabra es derogar. Sí. Se la deroga. Y bueno, después, Boli, ¿por qué esa decisión de cancelar? ¿Qué es cancelarla? Digamos, optar por la posición de discutir una nueva reforma y basada, y esto es muy importante, en un acuerdo, en un consenso entre Perón y Balbín. Es decir, que el germen del acuerdo justicialista radical proviene de aquel abrazo, de la década del gobierno del propio Perón en 1974. Esto sucedió en 1973. En diciembre de 1973 es cuando se produce un contacto formal, institucional, entre Perón ya como presidente y Balbín. Y entonces ahí se establece un poco la idea de generar un proceso de reforma constitucional y se crea una comisión que tuvo a cargo de Solano Lima, y donde intervenía Licastro y otra cantidad de gente joven, para empezar a analizar un proyecto consensuado de reforma constitucional. Entonces, ¿por qué me parece un antecedente valioso? Porque cuando Alfonsín, digamos, crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que coordinaba Carlos Nino, emite los primeros dictámenes, que son del año 1986, instalando formalmente la idea de la reforma de la Constitución. El justicialismo tenía algo que decir sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, algunos plantearon de que no era un momento oportuno, es decir, que había que postergar la cuestión, mientras que el sector renovador del justicialismo, que ya para ese momento había tomado peso y
y tenía como figura principal a Cafiero, pero también estaban hombres como De la Sota, Grosso y el propio Carlos Menem, formando, digamos, un grupo informal de conductores del justicialismo reformador, prestan el acuerdo a iniciar un proceso digamos, de negociación. En ese momento no se podía decir formalmente de negociación, pero sí se sentaron lo que podrían ser las bases de la posición justicialista. Pero era lo que había, una negociación. ¿Y usted estaba en esa mesa? Bueno, la mesa se constituyó en rigor después de que se hicieran unas elecciones muy importantes en donde se eligieron los gobernadores de provincia, en donde ganó el justicialismo por amplio margen, de modo tal de que Cafiero fue elegido gobernador, de la provincia de Buenos Aires, claro. Fue elegido gobernador también de La Rioja. Bueno, creo que, si la memoria no me falla, solamente el radicalismo conservó Córdoba, Río Negro y Capital Federal, 3 de las jurisdicciones. Hubo 3 jurisdicciones que quedaron en partidos provinciales, que fue Neuquén, Corrientes y San Juan, y todo el resto fueron gobernadores justicialistas. Esto también se reflejó en la composición, se iba a reflejar en la composición de la Cámara de Diputados, etcétera, e iba preparando el camino de lo que luego fueron las elecciones presidenciales del año 89. Claro. Es decir, estamos entonces en la campaña electoral previa a las elecciones del año 87, pero que campaña electoral que ya venía sucediendo en ese mismo año 87, cuando lo eligen gobernador de Buenos Aires a Cafiero, empiezan a haber ya diálogos directos entre... Eso es interesante por cómo se ve la política, ¿no? La fuerza que toma Cafiero al salir electo gobernador de Buenos Aires, sí, lo pone en un lugar clave en la negociación con el presidente Alfonsín, sí, para reformar la Constitución. Sí. ¿Y cómo sigue esa historia después? Sí, no solamente para reformar la Constitución, sino que se vivía ya una crisis económica importante en el país. Entonces, había que negociar la reforma de la Constitución con un equipo que me tocó integrar, junto con el doctor Masnata, que fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el periodo de la década del 70, y que era asesor de Cafiero. Un hombre importante, porque es la tercera o cuarta vez que ya se lo menciona en este podcast, Masnata, como un hombre clave en los años de la Constituyente. Sí. Digamos, además yo me llevaba muy bien con él a pesar de la diferencia de edades que teníamos, y pudimos hacer un buen tándem. Después él se alejó durante un tiempo también importante del país, porque tuvo una función en la Embajada Argentina en Italia. Entonces se fue para allá. Estuvo unos años fuera del asunto. Bueno, me decía. Entonces, así que se iniciaron las conversaciones casi inmediatamente después de los resultados electorales, de modo que cuando asume Cafiero como gobernador de Buenos Aires, ya en el discurso de Asunción se dicen determinadas cosas que estaban dirigidas a ir formalizando
la primera base de un acuerdo. Como el justicialismo había señalado de que antes de hacerse un acuerdo político debía hacerse un acuerdo federal, entonces en Mar del Plata, en enero del 88, se hace una reunión de gobernadores recién electos, es decir, de todo este paquete que te digo, de gobernadores, y ahí se aprueba un documento que habíamos elaborado desde el núcleo que rodeaba a Cafiero, en el que me encontraba, y se lleva a la reunión de gobernadores. Ahí tengo una anécdota interesante para contar, porque allí tuve mi primer contacto con Menem. En enero del 88 lo conocí. Sí, en enero del 88. Y fue una circunstancia para mí muy significativa en mi vida, porque yo era el que había proyectado buena parte de ese documento que trataban los gobernadores. Y luego de algunas reuniones previas se hace una reunión general donde estaban todos los gobernadores, presidida por Antonio Cafiero, yo sentado al lado, y bueno, ataca el proyecto de Bordón como gobernador de Mendoza. Es decir, un peso pesado. Claro. Entonces, los colaboradores siempre esperamos que el jefe defienda, ¿no es cierto? Que sea Cafiero en este caso, claro, que defienda. Claro, que fuera Cafiero y que defienda. Entonces, yo lo miro a Antonio para ver ¿qué va a hacer? Si va a defender el proyecto, y veo que Cafiero se calla la boca. Entonces dije, bueno, lo tengo que defender yo, no tengo más remedio. Y empiezo a defender el proyecto, y ahí me para Menem, que estaba sentado justo a la izquierda mía, entre y antes de Bordón, que era quien había lanzado la ofensiva contra el proyecto. Y Menem me dice, ¿qué va a hacer, doctor? Digo, defender el proyecto. Dice, de ninguna manera. Si ustedes lo han preparado, está bien. Está bien, lo daba por hecho. Muy bien, muy bueno. Ahí lo sedujo, ahí lo sedujo. Fue mi primera impresión lo que era el carisma de Carlos Menem. Y el resultado fue de que a continuación de esa reunión, donde se aprobó el proyecto entre los gobernadores, había una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que era mucha gente, y que estaba dominado obviamente por la Renovación. Entonces, los negociadores hasta ese momento habíamos sido Masnata y yo, con el radicalismo, y en esa reunión se resuelven dos cosas muy importantes. Se agrega Eduardo Menem a la comisión originaria negociadora, y además se resuelve por acuerdo de Cafiero y Menem que si iba a haber alguna interna para la candidatura presidencial, como luego efectivamente existió, no iba a estar dentro de los temas confrontativos el tema de la reforma constitucional. Es decir, la reforma constitucional se separaba de los temas confrontativos para permitir la continuidad del diálogo con el radicalismo. Esto me parece, ¿cómo vamos a decir? Cosas muy importantes para recuperar en este momento histórico. Es decir, cómo
digamos, desde un gobierno y desde una oposición se pueden ir preparando las cosas para el diálogo y para la gestación de cosas mayores. Imagínense que ahora estamos discutiendo los DNU o una ley ómnibus, en ese momento estábamos discutiendo la reforma de la Constitución Nacional. Mucho más grande, un tema mucho más grande y más complejo. Me parece interesante esto, ¿no? De cómo era Menem, porque acá hay dos cosas. Uno es, bueno, tallar un principio de acuerdo, claro, ¿no? Incluyendo a su hermano dentro de esa comisión, que tiene un valor simbólico muy grande, porque es un Menem efectivo, el que va. Y efectivo, porque ya era una persona muy importante, Eduardo. Claro, era senador, presidía la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, era un hombre que tenía importancia también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, es decir, era un peso pesado. No, y además, Eduardo, me parece, Alberto, por sí mismo. Me parece, Alberto, que visto a la luz de los años, no hay que explicar a Eduardo Menem, porque Eduardo Menem tiene una carrera ya que se ve, que se vio. Pero en ese momento era el hermano del gobernador de La Rioja, que se sumaba a esa comisión negociadora, donde el candidato opositor en la interna de Cafiero, que había ganado la provincia de Buenos Aires, se sumaba a la conversación. Me parece que tiene el peso de lo simbólico, claro, no solamente de ser, de sostener la reforma de la Constitución como un tema del peronismo, sino además es poner al hermano. Claro. ¿No? Hoy digo que estamos en un gobierno en este 2024, ¿no? Un gobierno donde hay la hermana del presidente, también tiene un rol clave. Lo pienso en ese contexto, ¿no? Fue para la gente de Cafiero, para los equipos de Cafiero, que entre el hermano del gobernador de La Rioja, ¿fue un tema? Fue muy divertido porque para mí, bueno, en ese momento no tanto, después sí, porque todos los compañeros que yo tenía porque formaba parte también del gabinete de Cafiero, yo, ¿no? Es decir, todos los compañeros que tenía del cafierismo me miraban con mala cara, claro, como diciendo, ¿acá qué hiciste? ¿Te pasaste de bando? ¿Dónde estás? Sí. Porque en realidad quedamos, ¿cómo podemos decir?, todos juntos en ese momento. Fue una muy buena jugada de Carlos Menem también, porque no hay que olvidarse de que los pares de gobernadores que tenía en ese momento eran todos importantes. Bordón. Bordón, por un lado, es decir, estaba De la Sota, que representaba a Córdoba, es decir, no había ganado las elecciones de Córdoba, pero era el peronismo de Córdoba. El peronismo de Córdoba. Santa Fe, que estaba Bernet, es decir, digamos, Menem colocó a La Rioja, a su persona, etcétera, como el oponente de Cafiero, formalmente en esa reunión. En esa comisión. Así que tiene mucha importancia coyuntural, además de lo que fue después para todo el proceso de la reforma de la Constitución. Pero Alfonsín había elegido negociar con Cafiero. Sí, inclusive antes de esa reunión de Mar del Plata que le estoy comentando, se había hecho una reunión reservada a la que me había tocado asistir. Las reuniones reservadas son las que me gustan. En la casa de Gil Lavedra, sí, en donde llegó poco menos que de incógnito Alfonsín, acompañado justamente por Nino, en ese momento que todavía estaba a cargo de las negociaciones por el lado del radicalismo, y el propio Gil Lavedra, que había puesto la casa para la reunión. Y bueno, asistimos Antonio con Masnata y yo por el otro lado, y fue una conversación primero general sobre la situación del país, porque la situación económica era muy difícil. Tanto es así que, como anécdota, Alfonsín venía contento en ese momento porque se había vendido a la embajada
Argentina en Japón, y eso había representado, creo que el ingreso de alrededor de $400 millones para la reserva del Banco Central, lo cual era un respiro de una situación muy dramática que ya se estaba pasando. En la cual, por otra parte, Cafiero luego colabora mucho, y quizás le cuesta hasta a lo mejor la posibilidad de ser presidente, porque Cafiero lo sostuvo a Alfonsín en todo ese periodo donde había sido derrotado y con una situación económica muy grave, con muy alta inflación y con una situación social que hubo que atender. Es decir, en la provincia de Buenos Aires hubo que organizar comedores populares para 2 millones de personas, es decir, en esos años. Fueron Alberto, años muy difíciles. ¿Se acuerda la fecha de la reunión? ¿O los días, el mes de la reunión? Sí, el mes sí, la fecha no. Creo que esa reunión se debe haber hecho alrededor de... Cafiero asume en octubre del 87, así que se tiene que haber hecho entre octubre y diciembre Fue antes de la reunión del Consejo, antes de la reunión de Mar del Plata. Antes de la reunión de Mar del Plata. Porque apenas termina Mar del Plata, se hace la reunión formal entre entre presidente Alfonsín y Cafiero, y allí se da a conocer un parte de prensa, que en realidad ese parte de prensa era el primer documento previo de acuerdo para la reforma de la Constitución, que se da en una reunión donde estaba Cafiero con nosotros y el presidente, obviamente, eso fue en la Casa Rosada, el mismo día que se estaba haciendo una sonada militar de los Cara Pintadas. O sea, y después cuando entra a jugar la interna peronista, ¿juega la interna peronista en estas negociaciones? Por eso te dije. Por el acuerdo de incluir a Menem. Por el acuerdo ese se respetó de que la interna peronista no jugaba. Bien. ¿Y cómo influye entonces? ¿Por qué Alfonsín no puede avanzar en una reforma de la Constitución? El avance, se hizo un avance interesante desde 2 puntos de vista. Primero, porque en función de ese acuerdo federal, ese documento de acuerdo federal que se había hecho, se empezaron a hacer reuniones con los gobernadores de las provincias del lado radical y de los gobernadores que pertenecían a las fuerzas políticas locales. Sí. Eso se hizo en el Ministerio Interior, que ya estaba a cargo de Nosiglia, y que Gil Lavedra era viceministro del Interior, y en la que nosotros también interveníamos. Y por otro lado, la parte política se avanzó en unas negociaciones que luego se plasman en una... Bueno, está de por medio la interna de Cafiero-Menem, ¿no es cierto? Entonces, se llega a una reunión muy importante en septiembre del 88. Ya estamos, todo esto, ya, digamos, desde Mar del Plata en adelante ya es año 88, ¿no? Sí. Claro, Mar del Plata fue en enero del 88. Enero 88, claro. Entonces, en esa reunión de septiembre del 88, se preparó una agenda política en función de los avances que se habían hecho. Se hace también en una casa privada,
en la casa de Cristian Colombo, que luego fue jefe de gabinete de la Rúa. De la Rúa. Pero la reunión estuvo reducida a Cafiero, el que yo acompañaba, estaba por supuesto Menem, estaba Menem también, acompañado por Bauzá en esa reunión. Sí. Y del lado del gobierno estaba el propio presidente Alfonsín y Angelós como candidato presidencial del radicalismo con su equipo de confianza, con el equipo de confianza de... O sea, estaban todas las partes que tenían algún grado de protagonismo en la política de ese momento. Exactamente, ¿no? Es decir, estaban... Porque estaba del lado del peronismo Cafiero Menem y por el lado del radicalismo Angelós Alfonsín. Así es. Así que fue una reunión muy importante en donde, en términos ¿Por qué lo de generales... Cristian Colombo? ¿Por qué en la casa de Cristian? ¿Cristian Colombo qué hacía en ese momento? No, puso la casa para hacerlo como un lugar neutral, porque lo importante era un lugar neutral y reservada, porque fue otra reunión reservada también esa, en donde se acordó de que la agenda que se había preparado podía ser la agenda para la reforma de la Constitución. Inclusive en ese momento ya se empieza a hablar de unas coincidencias básicas y aspectos eventualmente confrontativos en una elección popular. Y bueno, digamos, algunos dicen de que Menem estuvo reticente en esa reunión. En realidad fue una reunión muy cordial entre Alfonsín y Menem, porque ya era candidato presidencial. Menem, ya había ganado la interna. Y ya había ganado la interna. Bueno, Antonio estaba comprometido en esto desde el principio. Angelós, obviamente, era el más reticente de todos, porque la idea era unir las elecciones presidenciales con las elecciones de candidatos a convencionales constituyentes en ese mismo 89. En ese mismo 89. Esa era la idea. ¿Quiénes sí querían? Yo creo que, digamos, el principal de los que no querían era Angelós. Era Angelós. Sí. Vamos a la inversa. Claro. El que no quería era Angelós. Y luego se empieza a caldear el ambiente político, porque ya se estaba entrando en la interna y porque se había puesto muy mal la situación económica. Muy mal la situación económica. Entonces, hay una carta formal de Nosiglia, que yo la puse en mi libro La Reforma por Dentro, en donde considera de que no se puede seguir avanzando en este proceso por la cercanía del llamado a elecciones, y ahí sí ya se separaba el tema de la elección de una convención constituyente. Todo esto hace de que concluya el periodo de negociaciones en donde estuvieron Cafiero primero y Menem junto con Cafiero después, donde también Eduardo Menem había tomado un papel importante, de modo tal de que esa agenda, que era una agenda política y técnica, porque un aspecto que hay que considerar acá en los temas de la reforma es que, si bien
política constitucional es una cuestión política, luego tiene que transformarse en normas, normas de la Constitución. Así como, por ejemplo, parte de las discusiones que en este momento que se están librando en el país con respecto a la llamada ley ómnibus o a los decretos de necesidad de urgencia, bueno, son los instrumentos normativos para ejecutar una política. Claro. La política siempre se ejecuta a través de elementos normativos, ¿no es cierto? Entonces, la reforma de la Constitución te requirió luego un proceso que tuvo dos partes. Uno, en el Acuerdo Federal del año 90, que de alguna manera demuestra de que Menem seguía con la idea de la reforma constitucional. Sí. Porque aún en la crisis de gobierno que tenía Menem en su primer tramo, su primer tramo de mandato, le prestaba atención a un tema, a un acuerdo federal que tenía toda una serie de cuestiones de coyuntura, muchas de las cuales pueden rescatarse ahora, inclusive una cosa muy especial que puse en un artículo reciente, de que fue un acuerdo federal firmado con una cantidad de reservas de distintas provincias. Y tenía dos partes, digamos, la parte coyuntural de ese momento y la parte relativa a cuestiones que debían asegurar una reforma de la Constitución. Y esto es una cosa muy importante porque a partir de ese momento y luego de la reunión de Menem con Alfonsín, que culminó en el Pacto de Olivos, el Pacto de Olivos abrió una negociación política que culminó en todos los temas instrumentales del poder, es decir, cómo se organizaba el Ejecutivo con un jefe de gabinete de ministros, cómo se organizaba una mejora de la organización del Congreso, donde se redujeron el número de los procedimientos de sanción de los conocimientos de las cámaras en los procedimientos de sanción de las leyes, el tratamiento de los DNU y de la legislación delegada. Es decir, todo eso se previó en lo que fue el núcleo de coincidencias básicas que debía aprobarse o rechazarse en bloque. Bien. Y una parte por separado fue el tema federal, que fue de libre tratamiento de la Convención Constituyente. Estaban esos dos tramos. Si le parece, hablemos un poco del Pacto de Olivos. Sí. Porque el Pacto de Olivos tiene esta particularidad de que es un evento histórico, pero sobre algo que ya se venía negociando y como no sorprendió a la sociedad y mucho menos a la clase política, que se había acordado reformar la Constitución porque ya se venía hablando hace mucho tiempo. Para usted, ¿qué es lo que destraba el Pacto de Olivos? Bueno, una cosa muy importante, es decir, en primer lugar, creo que la decisión de Alfonsín fue muy correcta y también hay que considerar de que también lo fue desde el punto de vista de Menem. ¿Por qué? Porque Menem ya contaba con una aprobación de un proyecto de reforma constitucional muy limitado que había aprobado el Senado y que, todavía faltaba conseguir la aprobación del proceso de reforma en diputados. Menem podría haber conseguido 2/3 de los votos de los miembros presentes, no de los miembros totales de la Cámara. Era una diferencia sustancial. Sustancial.
justamente el haberse sancionado por los miembros presentes y no por los miembros totales, que es un tema interpretativo de la Constitución, porque la Constitución no habla ni de miembros presentes ni de miembros totales, es decir, es un problema interpretativo. Pero ese había sido el motivo por el cual la Revolución Libertadora había anulado la Constitución de 49. Quiere decir que teníamos el riesgo de que se entrara en una nueva ilegalidad constitucional. Entonces, Alfonsín, con el Pacto de Olivos, evitó la posibilidad de tener una constitución no legítima. Imagínense, con todas las crisis que hemos pasado en estos últimos 30 años, lo que hubiera sucedido, sí. O lo que estaría sucediendo si no tuviéramos una constitución legítima. No, totalmente. Eso es un tema de principal importancia de la decisión de Alfonsín, pero también de Menem, porque Menem estuvo dispuesto a ceder conceptualmente toda una serie de cuestiones de poder que eran importantes para el manejo del justicialismo, con una constitución que le ponía trabas. Claro. Que después, ¿cómo podemos decir? La constitución se violara o no se violara es un problema posterior. Pero lo cierto es que la decisión que se tomó y que se cumplió durante todo el proceso constituyente fue de que los acuerdos hechos se respetaron y las negociaciones se ampliaron, intervinieron, digamos, inclusive los opositores en muchas de las cuestiones en la Convención Constituyente, de modo tal de que fue una Convención Constituyente que abarcó prácticamente a toda la dirigencia política de la época y privilegió el diálogo, que me parece una cosa muy importante que ha sido, ¿cómo podemos decir?, la línea conductora desde el 86-87 que comenzó esto hasta el final de la Convención del 94. El diálogo fue cada vez más amplio, con más interlocutores, con comisiones más complejas, con los órganos partidarios funcionando y a su vez aún con los opositores en la Convención Constituyente. Y al final, el texto final fue aprobado y jurado por unanimidad. Claro. Entonces, eso hace de que hoy tengamos una constitución, ¿cómo podemos decir?, totalmente legítima. Y sus normas son legítimas también. Horacio Masachesi en este podcast, otro convención constituyente, contó una anécdota del día de la firma del pacto, la firma formal del Pacto de Olivos, que hubo un problema con la letra del pacto. ¿Cómo fue esa historia? Yo puedo contar una parte muy divertida también de la historia. Divertida e importante. Porque es un aspecto técnico sí, claro, lo que pasa. Sí. ¿Qué pasó? Nosotros llevamos todo pasado prolijamente en documentos por computadora, etcétera, a la quinta presidencial de Olivos para firmar el pacto. Y Menem dice, sí, pero en este acuerdo, le pregunta a Alfonsín, ¿qué le parece si incluimos la no confesionalidad católica del presidente? Alfonsín dice, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿a usted, presidente, le parece importante? Y dice, es un rasgo de pluralismo de que el presidente no deba ser más católico, es decir, que pueda ser con pertenencia a cualquier religión. Entonces dice, modifiquemos el documento preparado. ¿Cuánto tiempo habían estado trabajando en el documento ese para escribirlo? Eso siempre uno lleva documentos más o menos bien escritos, digamos. Entonces, creo que me toca a mí preguntar, ¿hay computadoras acá?
no había ninguna computadora en la quinta presidencial. Entonces digo, ¿y cómo nos arreglamos? ¿Hay alguna máquina de escribir? Sí, hay una máquina de escribir vieja que había. Entonces pregunté, ¿y quién escribe en esto? Y un oficial de policía, Sí. de los que escriben sumarios en máquinas de escribir, se puso a escribir de nuevo el pacto, incluyendo esta diferencia, esta cláusula adicional en una máquina de las antiguas, del tipo Olivetti, pero no sé de qué marca era, con original y 2 o 3 copias. Y yo estaba al lado, le estábamos dictando, y el oficial decía, no puedo creer lo que estoy haciendo. Le temblaban los dedos al policía. Espectacular. Y tuvieron que reescribirlo. Claro, completo. Y entonces, en definitiva, se firma el pacto en un documento de papel común, Sí. sin membrete, sin nada. Una hoja en blanco. Claro, como si hubiera... Y así se firmó el pacto de Olivos. No hubo copias, nada. Fue una sola hoja. No, se hizo con carbónico. Con carbónico. Bien clásico, bien de otros tiempos. Bien de otros tiempos. Así que se firmó. ¿Cuántas copias se hicieron? Y ya no me acuerdo, pero por lo menos se deben haber hecho 2 o 3 copias. Digamos, el original y un par de copias. Digamos. De eso no hay recuerdos, registros, no está guardado. ¿Puede estar en algún archivo? Yo no sé si alcancé a... No sé dónde está ese archivo. La verdad, no sé dónde está. Porque me imagino que el original que llevaban ustedes, tenía membrete de Presidencia de la Nación. Claro, tenían membretes oficiales. Claro. Es decir, era un acto firmado al presidente de la Nación como un expresidente de la Nación. Tremendo. Es decir, era, ¿cómo podemos decir? Una de un valor simbólico gigantesco. Es decir, el presidente en ejercicio con el expresidente anterior, y que además el presidente que había, digamos, puesto a la democracia nuevamente en funciones en la Constitución. Es decir, era un acto de un simbolismo muy especial y se nos arruinó el papel, pero no el contenido. Y después, en los tramos posteriores ya a la elección para los constituyentes. No, antes de la elección de constituyentes viene un periodo muy importante, porque apenas firmado el Pacto de Olivos, se crean una comisión justicialista y radical, negociadora formalmente, que se negocia en parte en el Salón Gris de senadores, donde es el anexo al despacho del presidente del Senado, que era Eduardo Menem, y otra parte en la Procuración del Tesoro, que estaba a mi cargo, como era procurador del Tesoro en ese momento. Entonces, las reuniones se hacían en esos 2 sitios y se fueron acrecentando el número de participantes, y se hicieron 2 documentos en el mes de diciembre. Uno el 1 de diciembre y otro el 13 de diciembre. Todos estos documentos están como anexo de la reforma por dentro. Y hoy en día están por vía también informática, porque están, digamos, están volcados en mi página, en mi sitio web. ¿Cómo es el sitio? www.garcialema.com.ar. Perfecto. Alberto, nos encontramos con una limitante acá, que es el tiempo. Sí. Yo le propongo algo. Hasta acá llegamos hasta un episodio y todavía no entramos en la constituyente, ni siquiera en los aspectos técnicos de la reforma, de hacer una segunda etapa para abordar ya el 94
y los aspectos técnicos de la reforma. ¿Le parece? Sí, inclusive hasta podríamos hacer un brevísimo panorama de qué es lo que pasó del 94 acá. Bárbaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.